Muy buenos días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de jueves que se presenta con 10 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo, sin lluvia por el momento y bueno, después vamos a repasar cuál es el pronóstico de meteorología. Pero antes saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Ahora sí, vamos con el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología, que nos depara para hoy. Bueno, la máxima de hoy va a ser de 12 grados, va a estar relativamente frío, con vientos, pero se alejan las precipitaciones que nos acompañaron ayer durante toda la jornada. Esto es para el área metropolitana. ¿Qué pasará mañana 18 de julio? Las temperaturas extremas irán calentando un poquito, 7 y 15 para el área metropolitana. El viento estará más calmo, el cielo estará claro con periodos de nuboso. Y el sábado, empezando el fin de semana, empieza a calentar un poquito más. 7 y 18 las temperaturas extremas previstas para Montevideo y el área metropolitana, también sin perspectiva de lluvias. Ahora tenemos varios temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con el lanzamiento del diálogo social sobre protección y seguridad social, con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi. Se realizó este lanzamiento oficial promovido por el gobierno con la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sin la participación de los partidos Blanco, Colorado e Independiente. Orsi tiene previsto reunirse en esta jornada con representantes de los 4 partidos con representación parlamentaria que no concurrieron ayer de modo oficial al diálogo social. El gobierno y los representantes del Consorcio de Aguas de Montevideo acordaron dejar sin efecto el proyecto para construir una planta potabilizadora en la zona de Arasatí, allí en el departamento de San José, conocido como Proyecto Neptuno, que tomaría agua del Río de la Plata. Aún no hay un anuncio oficial, pero trascendió que se generaría otro proyecto de saneamiento, de potabilización, perdón, de agua potable en aguas corrientes. El Senado, hablando ahora de rendición de cuentas y lo que pasó en el Senado, aprobó el proyecto de rendición de cuentas para el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. Es poco razonable que la oposición no vote la rendición de cuentas presentada por el gobierno y sostuvo que la estrategia del Partido Nacional es poner palos en la rueda. Más detalles en instantes, nada más. Finalmente salió humo blanco en la Universidad de la República. La Asamblea General del Claustro definió que Héctor Cancela será el nuevo rector, que completará hasta octubre de 2026 el periodo que le correspondería a Rodrigo Arín cuando fue electo para ese cargo. Cancela, recordemos, profesor del Instituto de Computación y exdecano de la Facultad de Ingeniería, va a permanecer en ese cargo, como decíamos, hasta octubre de 2026. También novedades en diputados porque la Comisión de Salud votó en la iniciativa de eutanasia conocida, que se va a votar además el próximo 5 de agosto en el plenario, para hablar sobre cuáles son las condiciones y qué garantías dará esta iniciativa, este proyecto de ley. Vamos a estar también detallando en qué consiste la misma. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a la periodista argentina Paula Vistagnino, quien hizo una investigación llamada Te Serviré, un libro que investiga la incidencia del Opus Dei en el Cono Sur, en Uruguay, en Chile y también en Argentina, pero también vinculado a una investigación, porque allí se plantea una investigación judicial sobre una herencia disputada por el Opus Dei, por los familiares que consideran que hubo una especie de estafa o un desvío. Bueno, están reclamando esto a la justicia, también está ahí. Bueno, cómo opera el Opus Dei, lo vamos a hablar con Paula Vistagnino enseguida, nada más de las 8:30 de la mañana aquí en los estudios de TV Ciudad. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes que están programados. Venezuela entre Arturo Lezama y Francisco Acuña de Figueroa, el corte será hasta las 5 de la tarde. Chana entre Eduardo Acevedo y Jackson, el corte será hasta las 6 de la tarde. Y María Espínola entre Palermo y Rivera, el corte será hasta las 12 del mediodía.
Y en las últimas horas, concretamente en la noche de ayer, trascendió que el gobierno y los representantes de empresas privadas que impulsan el proyecto Neptuno tuvieron una nueva reunión. Según publicó La Diaria en ese encuentro, OCE, representado por su presidente, Pablo Ferreri, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, le transmitieron a los privados el conjunto de obras que están dispuestos a llevar a cabo en lugar del proyecto Neptuno, que busca construir una planta potabilizadora de agua en Arasatí, en el departamento de San José, tomando agua del Río de la Plata. Fuentes de la negociación señalaron a La Diaria que básicamente lo propuesto por el Estado a los privados es la construcción de una nueva planta potabilizadora, pero ubicada en la zona de aguas corrientes y no allí en Arasatí. Además de esta obra, el gobierno habría propuesto la construcción de una conexión de tuberías de 40 kilómetros que conecte a la nueva usina de tratamiento con los tanques de OCE ubicados en Cuchilla Pereira, cerca de La Paz, en el departamento de Canelones. Y para seguir hablando de este tema, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Diego Bonino, que es productor y vecino de la zona de Rincón del Pino, que, bueno, me imagino que, Diego, bueno, hay comunicación de esta noticia. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Pilar, ¿cómo te va? No sé si me escuchan bien Sí, ahí. te escuchamos perfecto. Bueno, ¿cómo han recibido la noticia? ¿Tienen alguna confirmación especial? Bueno, nos enteramos anoche por la prensa y bueno, obviamente que es una noticia que queríamos escuchar hace mucho, mucha ansiedad, mucha alegría, pero igual estamos a la espera de la confirmación oficial, que será, supongo yo, en estos días. El plazo de 90 días vence el 24, con lo cual en estos días asumimos bueno, esto que ya ha salido en todos los medios va a ser anunciado públicamente. ¿Habían tenido algún indicio, Diego, de que esto podía sucederse, de que podía concretarse este cambio de localización? Nosotros hace mucho tiempo, en la anterior administración, veníamos trabajando en pos de esto. Obviamente no habíamos tenido suerte, eso es obvio. Cuando llegó esta nueva administración, seguimos en contacto intentando modificar esto. La última reunión importante había sido en la Junta Departamental de San José, cuando el presidente de OCE, Ferreri, Ortuño, el ministro Ortuño y Alejandro Sánchez habían estado en San José reuniéndose por este tema con varias personas y organizaciones. ¿Sí? Uno fuimos nosotros. Y bueno, recuerdo cuando el ministro Ortuño decía, estamos negociando, están todas las alternativas arriba de la mesa, hoy no se puede decir más que esto. Y bueno, y pasaban los días y no teníamos novedades, lo cual la ansiedad iba en incremento. Si bien confiábamos en que esto debía prevalecer, no teníamos indicios. Y bueno, y estábamos a la espera que la semana que viene era el día 90. Claro. Así que bueno, no puedo dejar de decir que estamos muy contentos con esta noticia. Tenemos que ser cautos y esperar a la palabra oficial del gobierno. Claro, Diego, habían ya varios predios de la zona, ya habían sido, y corregime, bueno, extraditados, ¿no? Justamente para la construcción de esto, expropiados. Para la construcción de esta planta. ¿En qué situación quedaría? ¿Tenés idea de cuánto más o menos ha sido, cuántos productores han sido afectados por esto? Son varias familias que hemos sido, digamos, que estamos en este proceso. Personalmente no te sé decir cómo sigue esto. Además, te vuelvo a repetir, hasta que no escuche la voz oficial del gobierno, porque que esto, digamos, se cambia, yo voy a estar expectante. No sé los caminos legales que hay que seguir, esperaremos a las comunicaciones oficiales y luego de eso, bueno, le consultaremos a los profesionales que nos asesoran, porque, bueno, nosotros no somos expertos en este tema. De cualquier manera, en la prensa también, en algún medio de prensa se habla de que, bueno, de que se llegaría a un acuerdo para hacer otras obras y que en el futuro se reestudiaría el proyecto Arasatí.
en Arasati, proyecto Claro. Neptuno en Arasati. Bien. Así que hay que estar muy expectantes, esto no ha terminado. Bien, Diego Bonino, muchísimas gracias por ahora. Seguramente seguiremos en contacto cuando estén las confirmaciones, que serán, como decíamos, el día 24 vencía este plazo. Gracias por el momento. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, y nosotros ahora seguimos con otros temas porque ayer el gobierno lanzó oficialmente el diálogo social sobre protección y seguridad social. Los partidos políticos, busca generar este acuerdo entre los partidos políticos, los actores sociales, en torno a los principales desafíos del sistema de protección y seguridad social en Uruguay. A partir de ahora se inicia una fase de consultas en todo el país. Yo creo que eso es parte de los procesos de la vida democrática y plural del Uruguay. Hay que tomarlo con esa serenidad y tranquilidad. Nosotros hemos, a lo largo de estas semanas, conversado con los partidos políticos, con la sociedad civil, sobre una hoja de ruta que era en consulta. Y los comentarios que hemos recibido los hemos incorporado. Estoy seguro que vamos a buscar los mecanismos para que en este proceso que se inicia hoy, inexorablemente, y yo diría con mucha alegría, vamos a ir incorporando las demandas que pueden habilitar el ingreso de todo el sistema político a este proceso de diálogo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque además es lo que le hace bien a Uruguay y lo que distingue a Uruguay de otras realidades regionales. Que tenga más de un representante. Ningún problema. Si ese planteo no lo recibimos antes, nosotros, eso es mi posición personal, en la medida que el planteo sea incorporar más cuadros políticos de distintos partidos, me parece que es algo que perfectamente puede enriquecer el debate en la medida que haya un compromiso en participar en estos meses venidos, que van a ser meses muy intensos de actividades. ¿Me llamó la atención que el planteo haya sido tan sobre el inicio de las mesas de diálogo? Yo lo dije ayer, fue sorpresivo porque no lo plantearon, porque algunos de los partidos ya habían designado representantes a la solicitud de nuestra, formalmente designados representantes, y fue sorpresivo que fuera 48 horas antes del evento de hoy. Pero vuelvo a decir, creo que no hay que dramatizar, esto es parte de la vida institucional, de la vida política, y soy un convencido de que la vida institucional uruguaya tiene diferenciales que tenemos que preservar, y eso va a suceder al correr las próximas semanas. A partir de hoy, ¿cómo va a ser la modalidad de trabajo luego de la presentación? Bueno, va a funcionar el comité ejecutivo del diálogo con todos los actores que han sido invitados y se va a ir instalando un conjunto de cronogramas de actividades en Montevideo y en el interior del país. La idea también es abrir el abanico y el mecanismo de consulta en general. Irán dividiéndose los temas vinculados a infancia, adolescencia, cuidados, a protección de activos y por supuesto también a jubilación y pensiones, y se irá avanzando en acuerdos y discrepancias. Y justamente el presidente de la República, Yamandu Orsi, convocó a los líderes de los 4 partidos políticos que no participaron en el lanzamiento de ayer a concurrir a dialogar a Torre Ejecutiva. A las 9 de la mañana está previsto que el primer encuentro sea con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y luego lo seguirán también del Partido Nacional, Álvaro Delgado, del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y también de Identidad Soberana, Gustavo Salle. Y seguimos en la presentación de ayer porque el coordinador de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, el economista Hugo Bay, enfatizó que es fundamental que en este proceso estén representados todos los actores políticos y sociales. Aseguró además que esperan del diálogo que surja algo concreto para mejorar la vida de la gente. Nosotros tenemos una visión crítica de lo que fue el aumento en la edad de retiro casi al barrer, y en la medida en que ese tema esté en la agenda, lo que queremos contemplar con ese punto es las diferencias con las que las personas llegan al momento del retiro, ¿verdad? Tanto en lo que tiene que ver con el desgaste físico, con la posibilidad de tener empleo a ciertas edades, ¿verdad? En función de las capacidades y las habilidades que tienen las personas, y también los diferenciales que hay en relación a cómo se distribuye la expectativa de vida, ¿verdad? Que sabemos que tiene una distribución diferente por nivel socioeconómico. Entonces, atendiendo todas esas desigualdades, lo que nosotros pretendemos en este diálogo es conversar en relación a qué mecanismos podemos acordar para que efectivamente los sectores que están en condiciones de jubilarse más tarde lo hagan, pero aquellos que no tienen esa oportunidad puedan jubilarse a edades más tempranas de lo que marca la legislación vigente a partir de lo que fue la aprobación de la reforma jubilatoria en el periodo anterior. Y el líder de Cabildo Abierto, Guido Mení Ríos, quien sí estuvo presente en el lanzamiento del diálogo social, dijo que algunos de los temas que le interesa que estén presentes en la discusión tiene que ver con el tema demográfico y también el tema de drogas. Respeto la decisión de cada partido, son libres de hacer lo que se les antoje, no me corresponde a mí juzgarlos si están bien, si están mal. Yo creo que es importante que esté en la voz
que esté la voz de todos los partidos presentes, porque lamentablemente va a haber mucha gente que no va a estar representada en el diálogo social porque sus representantes no están presentes. Yo creo que eso es lo negativo de toda esta situación, pero no soy quien para juzgarlo, que cada partido es libre de hacer lo que quiera. ¿Cuál va a ser la propuesta? Usted hacía referencia de algunos énfasis que quiere hacer Cabildo Abierto a la hora de la discusión. ¿Por dónde van a estar pasando? Sí, entendemos que es muy importante poner arriba de la mesa el tema demográfico. Nosotros hemos presentado un proyecto hace 3 años que, bueno, no fue considerado, fue al Poder Ejecutivo y nunca bajó como proyecto porque tenía que tener la iniciativa del Poder Ejecutivo, había aspectos tributarios en el proyecto, para estimular los nacimientos en el Uruguay. De una vez por todas tenemos que ir a eso, no podemos mirar para el costado ante un problemón que va a condicionar incluso la seguridad social si de esto se trata el diálogo. ¿Quién va a aportar en los próximos tiempos? ¿Qué, la fuerza de trabajo para determinados trabajos que se precisa juventud? ¿Quiénes la van a ejercer? Yo creo que es un problemón que lo tenemos ya golpeándonos a las puertas y que, bueno, de una vez por todas hay que encararlo y este es el lugar, creo yo, apropiado. Hay otros temas que tal vez también haya que tratar, el problema de las políticas de drogas en el Uruguay y todo. No sé si este diálogo va a permitir hablar de esos temas también, pero sí el tema demográfico, sin lugar a dudas, está muy relacionado con lo que estamos hablando. Además de autoridades nacionales, había autoridades departamentales de distintos puntos del país. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que fue invitado a la presentación y lanzamiento del diálogo social por el Poder Ejecutivo y que hay temas urgentes que tratar, como el tema de la pobreza infantil, las adicciones y la educación. El intendente de Paysandú valoró que no hay que polemizar sobre quién participa y de qué forma, sino que remarcó que lo importante son los temas a tratar. Yo creo que si mañana son recibidos por el presidente, porque diálogo siempre hay. Uruguay no se caracteriza por tener partidos políticos cerrados al diálogo. Siempre la puerta está, siempre. De hecho, hoy no estarán acá, pero mañana van a estar con el presidente para hablar de estos temas también. Entonces, que las formas no nos distraigan del fondo. Tenemos un problema en materia de adicciones, tenemos un problema en materia de pobreza infantil, tenemos un problema de que los gurises no terminan el liceo, tenemos un problema, 1000 problemas. Entonces, me parece que hagamos foco en eso, antes de si vino o no vino, quién vino, qué titular salió, o sea, el tema de juntarnos y ver cómo salimos adelante. Aprovecho para consultarle, hacía referencia al presidente del directorio, Álvaro Delgado, se ha instalado la polémica si debe renunciar al Senado o no, ¿qué postura tiene usted? No sé, no. Yo creo que, a ver, lo que corresponde, si se va a dedicar al directorio, efectivamente, no correspondería que perciba un salario como él dice que no va a percibir. Después la forma en cómo eso se lleva adelante, obviamente que él sabrá si es renunciando o pidiendo licencia, pero lo que no parece justo es que si está abocado al directorio, cosa que él mismo lo dijo, o sea que en ese sentido también la forma, será renunciando o será pidiendo una licencia sin percibir haberes, pero lo importante es que no haya 2 erogaciones, que el Estado no esté pagando por alguien que en definitiva no va a desempeñar la función. Lo cierto es que fue electo por la gente para ser senador, o sea, él se presentó en la última campaña para ser senador. Mientras no perciba ese haber, la forma en cómo lo instrumenta, no sé, esto me parece más importante. Con los votos del Frente Amplio, el Senado aprobó el proyecto de rendición de cuentas 2024. El senador Sebastián Sabini del Frente Amplio consideró poco razonable que la oposición no vote este proyecto de rendición de cuentas presentada justamente por el gobierno. Dijo que se trata de una estrategia definida principalmente por el Partido Nacional de solo poner palos en la rueda. Tenemos un país que es más desigual que hace 5 años, que tiene más dificultades de acceso a la salud, a la educación, un país donde aumentó la indigencia, aumentó la pobreza infantil, ha aumentado el número de personas en situación de calle y además tiene el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años, el mayor gasto público y aumentó la deuda bruta y la deuda neta. Lo que ha planteado el ministro es que va a establecer una estrategia, sobre todo para recuperar los niveles de inversión y crecimiento, con los cuales es imposible, si no, sostener la matriz de protección social y justamente aplicar políticas hacia los sectores más vulnerables. Y en ese sentido nos parece poco razonable que la oposición, que era quien gobernaba y quien en definitiva tomó estas decisiones que nos llevaron al actual gasto público, donde el gobierno anterior no cumplió ninguna de las metas fiscales que se había propuesto,
ni las metas de endeudamiento, ni de gasto, ni de déficit, que no voten. Es decir, no tiene una explicación racional, simplemente como se ha venido comportando hasta ahora, sobre todo el Partido Nacional, poniendo el palo en la rueda. La información surge ahora de Exteriores, de la mano de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿cuáles son las novedades? Bienvenida. Gracias, Pilar. Buen día para ti. Exacto, nos encontramos en el Estadio Centenario, más concretamente en el predio en donde funciona la escuela número 100, Héctor Figoli, porque justamente a razón de ciertas obras que van a estar comenzando el año que viene aquí en el Estadio Centenario, vinculadas a la sede de la Copa del Mundo 2030, es que esta escuela, al igual que otras instalaciones que tienen lugar aquí en el estadio, van a tener que ser trasladadas. Esto es una preocupación de los familiares. Estamos con integrantes de la coordinadora de familias de la escuela número 100, a quien saludamos. Ángela, Ignacio, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la situación de este traslado que va a comenzar el año que viene y cuáles son las dificultades que supone? Actualmente estamos con un desalojo de la escuela por parte de CAFO a partir del mes de diciembre del año pasado, en los cuales nos dice que por reformas que se van a realizar en el estadio, la escuela se tiene que retirar, ¿sí? Entonces desde diciembre estamos con ese tema. A partir del 13 de junio las autoridades de primaria tomaron cartas en el asunto y lo que nos han informado es que actualmente están trabajando, pero no tenemos el lugar, si se va a hacer un realojo de la escuela, si se va a hacer una escuela provisoria o ya instalada. Entonces, básicamente hoy no tenemos nada más que solamente la firma de Salsamiente diciendo que se va a mantener los 201 alumnos con los docentes y no docentes. Después de ahí, más nada establecido. Les comento un poco que esta es una escuela de tiempo extendido, que transcurre de 10 de la mañana a 5 de la tarde, es una de las 11 que tenemos en Montevideo. Y en la zona que estamos ubicados, ¿sí?, la gran mayoría de las personas, de los hijos que concurren a la escuela, trabajan en la zona, lo cual nos da, por donde estamos, es una movilidad muy grande para que nuestros niños vengan a la escuela, ¿sí? Entonces, lo que hoy por hoy estamos pidiendo es una seguridad de que la escuela se va a instalar en esta zona y también tener fechas para el 2026, ¿sí? ¿En qué lugar? ¿Dónde? Que sean las cercanías y también hacer un poco eco de esta situación que hoy ediliciamente ya no podemos seguir más acá, ¿sí? Esto es una escuela que transcurre, en el lapso que ustedes ven, este es el patio de la escuela. La escuela cuando llueve es nada más que un pasillo, ¿sí? Entonces por ese motivo también queremos salir ya del Estadio Centenario y realojarnos en otro lugar dentro de la zona, ¿sí? Es un poquito eso. Entonces, más allá del traslado provisorio o permanente de la escuela, ¿a ustedes les gustaría tener otro centro educativo? ¿Cuáles son los planteos que les gustaría hacer a las autoridades? Bien, dado el inminente mail comunicado de CAFO diciendo que nos tenemos que realojar en otro lado, lo que planteamos es que la matrícula se conserve, es decir, que los niños vayan todos a un lugar, ¿tá?, que se sepa si es fijo, si es provisorio o no, que tenga el horario extendido, ¿tá?, de 10 a 17, ¿tá?, que se conserven obviamente los talleres, bueno, el baño, las instalaciones dignas de una escuela que tiene que funcionar de 10 a 17 horas. Bueno, que sea, como dijo Ángela, en el rango del sector zonal. Bueno, por ejemplo, ahora, ¿no?, que vienen dentro de poco las inscripciones, ¿no?, para la escuela número 100. Los futuros padres que quieren inscribir a sus hijos, ¿dónde va a estar la escuela? ¿Se sabe? ¿Las autoridades dicen dónde va a estar la escuela hoy por hoy? Es todo duda. ANEP les transmitió que el traslado va a ser de toda la matrícula. Ustedes quieren asegurar que los estudiantes permanezcan en el mismo lugar. Exactamente. Hoy por hoy son 201 niños, ¿sí? En esta escuela estamos hablando de 7 clases, tenemos desde inicial hasta 6º año. Y que se conserve esa matrícula, que sigan y con las garantías que hoy necesitamos. La escuela ha cambiado. Esta escuela inicialmente se hizo para que el Estadio Centenario, la cancha, fuera el patio de la escuela. La sociedad ha cambiado, la realidad no es esa. Tenemos en la parte de abajo nada más que un salón, no tiene accesibilidad.
Hoy estamos hablando de escuelas inclusivas. Entonces, para poder tener escuelas inclusivas también necesitamos el lugar donde sean inclusivas. Hoy por hoy esta escuela no tiene accesibilidad. Le agradecemos la palabra a Ignacio y Ángela, integrantes de la coordinadora de familias de la Escuela 100, en el marco de este reclamo por respuestas más concretas de las autoridades de la ANEP respecto a qué va a pasar con las instalaciones de este centro educativo. Muchísimas gracias, Abril. Nosotros volvemos con otros temas y que ha dado que hablar en los últimos días que tiene que ver con la exportación de ganado en pie. Sobre este tema habló el ministro de Ganadería, Gabriel Odone, que dijo que la medida anunciada fue inconveniente. Odone dijo que al programa, al programa streaming en La Fórmula, que conversó de este tema justamente con el presidente de la República, Yamandu Orsi, y con el propio Frati, ministro de Ganadería, y que hay un proceso de ordenamiento de esta decisión que limitaría la exportación de ganado en pie. Yo entiendo que es una decisión, como fue anunciada, de la manera que fue anunciada, inconveniente. A ver, ¿qué es lo que yo entiendo sobre este mercado? La exportación de ganado en pie es una válvula para regular y para favorecer mecanismos transparentes de formación de precios a lo largo de la cadena. Pero no hay ningún elemento, desde mi punto de vista, por la información que yo tengo, que permita concluir que hay una distorsión provocada por un evento transitorio o de naturaleza espuria por un precio que se está formando en algún mercado que dé fundamento a una decisión de restringir la exportación de ganado en pie. Esa es la razón por la que yo creo que fue una decisión que me sorprendió y estamos en proceso de ordenamiento. En tanto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien toma la decisión sobre este tema, manifiesta una sensibilidad importante sobre él, es algo que conversaremos en marco del clima de negocio del país, que tiene una mirada más general que la que estrictamente el Ministerio de Ganadería tiene bajo su coordinación. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que en la conferencia que dio el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, para explicar la suspensión momentánea de la exportación de ganado en pie fue una vergüenza. La conferencia fue una vergüenza, ¿sí? A Frati le bajaron la línea, no sabe ni qué decir. Entonces ahora estamos viendo si lo vamos a convocar a Frati o a Odone. La verdad que no sabemos. Frati hoy estuvo desfilando por las radios y sinceramente es un ministro que no da la talla, ¿sí? Nosotros lo advertimos. Frati no da la talla para ser ministro. Da la talla para comentar, para ser ocurrente, para ponerse un sombrero, para imitar a Mujica, pero como ministro no da la talla. Lo dijo, está favoreciendo a la industria frigorífica. Cada centavo que baje en Novillo Gordo va a tener nombre y apellido, se va a llamar Alfredo Frati. El autor de una medida que lo que quiere es generar un tapón de ganado gordo para que los frigoríficos le bajen el precio a los productores. Cada centavo que baje va a tener una respuesta mía. Mire, hoy alguien que quiera iniciar un negocio de esto no sabe qué hacer porque no sabe a qué ventanilla dirigirse. Y eso es producto de un ministro que no da la talla. No da la talla para ser ministro, no da la talla para otra cosa que no sea comentarista de la realidad. Ahora, cuando tiene que hacer, no da la talla. Lo que pasa es que para escuchar las cosas que dijo Frati hoy en la radio, yo le quiero ahorrar el tiempo a la comisión, ¿no? Pues la verdad, hay que escuchar las cosas que dijo. Entonces más vale ir al dueño del circo, al que tiene sartén por el mango, que es el ministro de Economía. Eso lo vamos a evaluar entre hoy y mañana en la comisión. Pues la verdad que para seguir escuchando a Frati nos tiene a todos cansados con sus vaivenes, ocurrencias. Es el Landricina que imita a Mujica todos los días. Este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la periodista Paula Vistañino, que bueno, recién llegada hace unas horas nada más de Argentina, para presentar su libro, que es una investigación que además fue premiada por FOPEA, ¿no? Este foro de periodismo argentino, que investiga, te serviré, que investiga todo lo que tiene que ver la incidencia del Opus Dei en el Cono Sur, y con un capítulo muy, muy interesante y muy actual de Uruguay. Ya me vas a contar. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un libro que bueno, venís trabajando desde hace muchos años y bueno, es una pregunta obvia, pero bueno, ¿cómo te metiste en esta investigación? ¿Qué quisiste ir descubriendo? Porque es muy reveladora.
Sí, arranqué hace muchos años y arranqué de una manera bastante ingenua, ¿no? Y bastante artesanal, que creo que es como se hace el periodismo de investigación en general, ¿no? Es ir encontrando una cosa tras de la otra y buscando por muchos lugares. Y bueno, fui reuniendo muchísimos testimonios de personas que habían pasado por el Opus Dei, que fueron muy reveladores, porque yo tenía como una idea previa en la que sabía que había cierta vida como distinta, no fuera de época, había una atracción para mí desde ese lugar. Y encontré muchísimo más. Entonces fui como sacando capas y ahí fui encontrando un sistema de funcionamiento del Opus Dei, una organización, valga la redundancia, muy organizada y pensada, con unos objetivos muy claros, que a diferencia de otras organizaciones de la Iglesia Católica que quizás están como más desarmadas, acá había una pirámide jerárquica, estructurada como un mecanismo perfecto, ¿no? Con todos los engranajes funcionando, con una finalidad, y que también vi que eso, que parecía de otro tiempo, tenía una intervención sobre la actualidad, ¿no? Y que de muchas maneras en las que desconocemos en general, porque desconocemos lo que sucede dentro del Opus Dei. Cuántas veces muchas personas dicen, bueno, esto es... hay alguien que es del Opus Dei, este lugar es del Opus Dei, pero realmente no saben qué pasa. Más allá de eso, lo que había era una presencia que no veíamos o que no vemos tampoco y una influencia en el poder. Y en el poder, digo, en las leyes que muchas veces afectan nuestra vida, en las ideas que circulan a nuestro alrededor y que muchas veces se imponen y que por supuesto tienden a ser muy conservadoras en general y resistentes y con capacidad de lobby, por ejemplo, para avances en materia de derechos. Bueno, fui encontrando muchas cuestiones, otra pata del dinero muy importante, pero sobre todo un sistema, ¿no? Un sistema que puede definirse como un modus operandi porque está completamente definido y estipulado. Cuando decís modus operandi, es decir, hacia dónde apunta, a dónde quiere penetrar el Opus Dei para de qué manera, bueno, tratar de influir. Sí, el Opus Dei, que tiene menos de un siglo de historia, que es muy nuevo para la historia de la Iglesia Católica, nació en 1928 en España, en una España muy particular, previa al franquismo, de entreguerras, y tuvo un gran ascenso en el franquismo con una intención muy clara, que es la de influir en la sociedad, llegar al poder. O sea, tiene vocación de poder desde el comienzo, porque su intención con la que nace es como una idea restauradora de la religiosidad perdida en las sociedades, ¿no? Ya avanzaba la idea de estados occidentales, ya estaban, digamos, en muchos países de Europa además, y en España se estaba dando como esa batalla, y de alguna manera es una institución de las varias que hay neoconservadoras de la Iglesia Católica, resistentes a los cambios de la Iglesia Católica, y entonces quieren o buscan la manera de volver a influir desde un lugar religioso, católico, pero de alguna manera sin que se note, sin que sea con un cura hablando con sotana, hablando en una escuela, sino a partir de personas laicas. Preconciliar de alguna manera, Preconcilio Vaticano II, que hizo una cantidad de cambios en la Iglesia. Hablas de secretismo, pero a mí me interesa la historia, porque el libro de Servidé lo contás a través de una familia que tiene, bueno, que es uruguaya, ¿no? Que se fue a Chile, que también estuvo en Argentina y que hoy hay una disputa judicial y que describe todo eso que tú estás contando. ¿Cómo llegaste a esos hilos de una causa que está abierta en Uruguay? Sí, tuve la suerte como periodista de que yo venía investigando esto, como decía, y reuniendo testimonios y me faltaba de alguna manera, ¿no?, documentar todo eso que yo ya conocía y ya entendía cómo funcionaba, y después de publicar acá en la revista Lento en Uruguay el primer artículo, que fue muy grande igual, entonces que daba cuenta de todo este funcionamiento, ahí me enteré que existía esta causa judicial acá en Uruguay, por esa nota. Vine a ver la causa, conocí a los protagonistas, que son muchos de esta historia, no a todos, a una parte de esa familia y a otras personas que han conocido a toda esta familia. Giannoli Gainza, sí. Giannoli Gainza. Y encontré una historia de una familia que además me permitía a mí contar la historia del Opus Dei aquí en el Cono Sur, y me refiero a nuestros 3 países, Argentina, Uruguay y Chile, contarla desde el comienzo, desde la llegada del Opus Dei en la década del 50 a Chile, Argentina y un poquito después Uruguay. Era una familia, fue una familia muy importante para la obra en estos países, no solo por su dinero y su influencia, sino porque además hizo como este recorrido, ¿no? Desde Chile, una mujer
para arrancar la historia, es década del 20-30, viajan a Chile, se instalan en Chile con cargos diplomáticos, ya había un hermano más allá, inician, además de la carrera diplomática, una historia empresaria que los lleva a construir un gran imperio económico, y la mujer viuda en Santiago, bueno, conoce o el Opus Dei la conoce a ella y la detecta a ella ingresa al Opus Dei y viene a Montevideo a fundar la rama femenina del Opus Dei. Así que un poco lo que ocurrió acá con las mujeres del Opus Dei lo inició esta mujer. En ese sentido es muy importante, pero además es muy importante porque una de sus hijas se convierte en una numeraria, que es la manera más plena, digamos, y con mayor entrega de ser miembro del Opus Dei. Y es como una especie de religiosa, digamos. Claro, ellos en general el núcleo de los miembros del Opus Dei son numerarios y numerarias, son personas que viven con compromisos de castidad, de pobreza y obediencia, equivalentes a los votos de castidad, pobreza y obediencia que hacen monjas y curas. Pero son laicos, no visten hábito, jurídicamente son laicos, ejercen sus profesiones, ¿no?, en la vida de lo que sea, pueden ser profesores universitarios, médicos, políticos, empresarios, jueces. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó el Opus Dei con esto? ¿Cómo fue? Sí, esta mujer que ingresa hace su vida en la Argentina y es protagonista del libro y de esta causa judicial porque lo que hay es la acusación de 11 sobrinos de ella, hijos de una hermana de ella, que acusan a esta numeraria y al Opus Dei, a muchos miembros del Opus Dei, de haber participado de una manipulación del dinero familiar, de las empresas, y en especial de la herencia de una de las tías, que era una persona con una enfermedad psiquiátrica. Estamos hablando de que cada una de las personas de esta familia tenía muchísimo dinero, ¿no? Ahora se estima más o menos que esta mujer habría dejado en Chile entre 200 y 300 millones de dólares a una fundación chilena y que su hermana con problemas psiquiátricos, que es la herencia que está en discusión y la manipulación de todo ese dinero, digamos, después de haber sido manipulado, le quedarían unos 90 millones de dólares. Así que toda esa disputa por la herencia, más allá de esa familia, lo que va contando es cómo funciona un sistema que tiene mecanismos bastante aceitados para recibir herencias, donaciones, testamentos y demás. El tema es cuando son voluntarios, como el de Elina, la protagonista de este libro, que fue numeraria y dejó todo su dinero, que es mucho, al Opus Dei, y eso no está cuestionado, y cuando hay dudas acerca de si las personas realmente quisieron dejar ese dinero. Claro, una disputa que está abierta, que está en la actualidad, porque justamente esta semana han salido algunas noticias respecto a esta disputa por la herencia familiar, que como decíamos son unos cuantos millones de dólares, ¿no? Sí, y que tiene estas novedades porque después de esta primera denuncia por una estafa en la que habrían participado parte de la familia y también personas del Opus Dei, lo que hubo fue el nombramiento de un curador oficial. Estaba como curadora la hermana de esta mujer, eso se demostró, la sacaron de ese lugar porque no podía ser y porque además están estas denuncias, y vino un curador oficial y volvió a haber una estafa sobre esa herencia que, como decía, es bastante onerosa, y entonces lo último que hubo fue que el Banco Central clausuró, se llama GBU, Grupo Bursátil Uruguayo. A cargo de Correa. Exactamente, Álvaro Correa. Exactamente. Eso es la noticia de esta última semana, que hace, es decir, hasta de marzo, pero digo, es mucho más una herencia más cada amplio. vez más complicada. Exactamente. Sí. Yo te quería preguntar, porque también la gente se puede preguntar, para eso tiene que leer el libro, ¿no? Porque hay muchos nombres, muchos banqueros también que mencionás, incluso de Uruguay, que han estado protagonizando estafas. Llama la atención, a mí me surgen varias preguntas. Primero, es decir, ¿a dónde va la plata del Opus Dei? Porque digo, pueden ir a fundaciones, a universidades, pero estamos hablando de toda gente rica. ¿Qué hacen con esa plata? Sí, la idea de la gente rica, en nuestros países el Opus Dei tiene muchísima gente, las familias más ricas y poderosas son como su objetivo, pero también hay clases medias altas, ¿no? No todos son ricos, súper ricos. En lo que yo pude encontrar, el Opus Dei es una estructura que le interesa el dinero particularmente, que tuvo el objetivo de buscar dinero, que entiende el dinero como una forma de poder, que está bien, lo es, y que entonces necesita dinero y poder
para sus objetivos, que son los de finalmente influir en la sociedad, para vos tener buenas universidades, para vos tener grandes casas lujosas donde esa clase alta quiera estar, quiera vivir, quiera participar. Para vos poder influir en distintos lugares necesitas empresas, necesitas bancos, y efectivamente el Opus Dei tiene muchísimo dinero, tiene muchísimas propiedades, tiene el objetivo de tenerlo y de reproducirlo. Entonces lo que yo encontré es que la mayoría de ese dinero se usa para la propia reproducción de la estructura. Digo, no es que hay debe haber cuentas bancarias, por supuesto, pero digo, no hay una montaña de dinero en algún lado que alguien está acumulando, sino que más bien es la propia estructura que se va reproduciendo, y que si vos ves lo que pasó en los últimos 75 años, que es el tiempo que lleva el Opus Dei en nuestros países, arrancaron con una casa que les prestaron en Santiago de Chile, en Montevideo, en Buenos Aires, y hoy tienen decenas, en el caso de Argentina, más de 100, de un centenar de propiedades, que son todas propiedades muy caras, ¿no? Ninguno es un departamento, es un edificio, son casas de hectáreas de campo, casas de retiro que son también chacras y este tipo de propiedades. ¿Y cómo vinculás? Porque bueno, hay todo un resurgimiento o una vuelta neoconservadora en el mundo, diría yo. En Argentina ni que hablar, pero digo, es una cosa que se está viendo en Europa, se ve cuestiones que antes, digo, bueno, se consideraban superadas, incluso también en Uruguay se están volviendo a poner. ¿Eso también pensás que es parte del lobby que puede estar influyendo, que tienen un papel en todo esto? Sí, discusiones saldadas, ¿no? Que creíamos saldadas y que están volviendo. En Argentina lo estamos viendo muy claramente. Lo estamos sufriendo, te diría también. Sí, se ven conexiones en el mundo. El Opus Dei lo que tiene, está presente en 68 países y tiene muy bien armada una red, porque al ser una organización tan jerárquica que termina con una cabeza en Roma, nada de lo que sucede en esos 68 países es autónomo un país de otro, ¿no? Hay una misma cabeza que en general replica y lo hace de una manera casi igual desde hace 100 años en todos los países. En gran parte principal, el Opus Dei es una usina, una fábrica de ideas, ¿no? Por eso tienen universidades, por eso les interesa mucho que sus miembros sean profesionales, digamos, intelectuales también, y que alcancen un alto nivel intelectual, porque ellos están todo el tiempo generando, creen mucho en la batalla cultural, entonces todo el tiempo están generando ideas, y esas ideas en general se bajan a través de redes de poder también. Digo, la influencia de los intelectuales del Opus Dei no sucede solo en las universidades del Opus Dei, sino que son personas que escriben en los medios de comunicación, que publican libros con grandes editoriales, que tienen mucho acceso a conferencias internacionales y que, por supuesto, son protagonistas de todos estos eventos que vemos mucho, ¿no? Como esas conferencias conservadoras, como esos foros donde se discuten ideas acerca del derecho al aborto. Bueno, hubo uno acá en Uruguay con varias personas de Argentina, ¿no? De la derecha argentina. Sí, un ejemplo, yo lo nombro, es Agustín Laje, que es un referente, no es una persona que, hasta donde yo sé, pertenezca al Opus Dei. Es muy difícil muchas veces saber si pertenece al Opus Dei, pero desde hace algunos años el Opus Dei también lo invitó a estudiar en la Universidad de Navarra, entonces, si bien él ya era quien es y no ingresó como miembro religioso del Opus Dei hasta donde sé, sí se viene formando desde hace algunos años y ahora se está doctorando en la Universidad de Navarra y participa de las actividades que el Opus Dei organiza. El Opus Dei busca esas caras y esos personajes muy influyentes porque es la manera de poner a circular sus ideas. Y bueno, hoy en el gobierno de Javier Milei puntualmente, que no podría decir que hay muchas personas del Opus Dei, pero es el respaldo académico, si se quiere, para muchas de las ideas de derecha y de ultraderecha de Javier Milei, de su gobierno y de sus legisladores. El respaldo académico viene de esa producción. ¿Te han presionado? ¿Has recibido presión a raíz del libro? No, ¿Y ya con esto terminamos? Sí, no, bueno, cuando salió el libro sí, el Opus Dei suele sacar comunicados donde en general niega la información que se publica y ha sacado un comunicado para decir que había información falsa en el libro y pedir que se retirara de las librerías apenas salió y también una amenaza de iniciar acciones legales y demás, que son situaciones que yo trabajo sola, de forma freelance, digamos, voy publicando en distintos medios y todo eso, que lo puse ahí, diga que va a ser acciones legales, por supuesto que es toda una situación, pero digo, más allá de eso,
no avanzó, no pasó nada, digamos, así que... No. Paula, muchísimas gracias. Y bueno, interesante el libro y la pata uruguaya solo la esbozamos. Te serviré, acá lo vemos. Gracias a vos por estos minutos. Gracias. Nosotros vamos ahora con otros temas porque la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República eligió rector y es Héctor Cancela. El profesor Cancela recibió 54 votos, el profesor Randall 24 y el profesor Miranda 18, con lo cual Héctor Cancela queda proclamado como nuevo rector de la Universidad de la República. Impulsaremos también una universidad que defiende las condiciones de estudio y trabajo de todos sus integrantes, ¿verdad? De los estudiantes, de los trabajadores, una universidad que no puede tener espacio para violencia, para acoso, para discriminación. Una universidad que construye una comunidad cada vez más integrada, más saludable, más plena, a través del cogobierno y la participación. Es claro que hay muchas acciones a realizar y emprender. Para mí las más urgentes son atender las condiciones de estudio y trabajo en la universidad. Eso implica, desde el día 1, desde el día 0, desde ahora mismo, la defensa del presupuesto universitario, ¿sí? La tarea de explicar a la sociedad y al poder político en su conjunto por qué hacemos esta propuesta presupuestal y qué es lo que significa en términos de mejora de nuestras capacidades de cumplir nuestras funciones y de mejora del funcionamiento mismo de la universidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentará ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para interceder por Argentina, mientras rige la suspensión momentánea de la decisión que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera YPF. El gobierno del presidente Donald Trump anunció que presentará a una figura conocida como amicus curiae en la justicia para apoyar a Argentina en su pedido de suspensión del fallo que dispuso la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF. El respaldo legal del Departamento de Justicia norteamericano será interpuesto ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, buscando suspender la cesión de las acciones ordenada por la jueza Loretta Preska mientras tramita la apelación argentina. Actualmente rige una suspensión momentánea del fallo por parte del Tribunal Superior hasta que las partes presenten la argumentación de apelación y la intervención del gobierno de Estados Unidos apunta a que la pausa en la medida se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. El Departamento de Justicia, bajo el mandato de Joe Biden, ya había presentado un recurso similar pidiendo rechazar la solicitud de los fondos Barford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF, y en aquella oportunidad el gobierno norteamericano consideró en el apoyo legal a Argentina que una medida como la de entregar acciones de YPF viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos. A pesar del pronunciamiento formal de la Casa Blanca, la jueza Loretta Preska lo desestimó fallando desfavorablemente sobre Argentina, pero en este caso el nuevo respaldo busca poder torcer la decisión y evitar que el vecino país sea obligado a desprenderse de los papeles de la petrolera de forma inmediata. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó la petición de la Fiscalía ante la Suprema Corte de Justicia por ser condenado junto a otros 7 exfuncionarios de su gobierno por intentar dar un golpe de Estado. En una entrevista con el portal Poder 360, el expresidente Jair Bolsonaro afirmó que nada de eso ocurrió en referencia al intento de golpe de Estado y que siempre actuó dentro de las 4 líneas de la Constitución, frente al alegato final de la Fiscalía, que le atribuye 5 delitos con una pena que puede alcanzar unos 40 años de prisión. La Fiscalía acusa a Bolsonaro y otros 7 colaboradores en juicio de incurrir en los delitos de golpe de Estado, organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño cualificado por violencia grave o amenaza y deterioro del patrimonio protegido. El fiscal general Paulo Gonet entregó este lunes al Tribunal Supremo sus alegatos finales, en los que sostiene que la investigación produjo un amplio conjunto de pruebas que incluye manuscritos, archivos digitales y documentos que revelan la trama conspiratoria contra las instituciones democráticas. En cuanto a los proyectos de decreto que barajó para anular los resultados electorales del 2022,
El exmandatario brasileño dijo que buscaba alternativas para poder cuestionar al Tribunal Superior Electoral después de que esa institución emitiera varias resoluciones en su contra. Bolsonaro cargó también contra el acuerdo de colaboración de su antiguo ayudante y mano derecha de su gobierno, Mauro Cid, con la Fiscalía, y dijo que la verdad fue cambiada muchas veces y que no hay pruebas en su contra, al tiempo que aseguró que no planea salir de Brasil para evitar ir a prisión por una eventual condena, porque dijo ya tiene 70 años de edad y problemas de salud. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13 y a las 18:30. Pasen muy bien.